El pasado lunes 6 de marzo de 2023, en Pekín, China, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, inició conversaciones con su homólogo saudí, Musaed bin Mohammed al-Ayban. Este proceso de diálogo se extendió hasta el 10 de marzo, cuando se logró firmar un acuerdo trilateral entre Arabia Saudita, China e Irán, gracias a la mediación del presidente chino Xi Jinping. El acuerdo plantea la idea de retomar los lazos bilaterales entre el gobierno de Irán y Arabia Saudita luego de 7 años de haberse roto estas relaciones diplomáticas entre dos naciones petroleras importantes del Medio Oriente. Irán y Arabia Saudita retoman relaciones. Pongamos el punto ley. En enero del año 2016, Irán y Arabia Saudita rompieron sus relaciones diplomáticas debido a que el gobierno saudí ejecutó al clérigo chií, el Sheikh Najm Bakr al-Najm, tras ser condenado por actos de sedición, pues estos hechos motivaron a que adeptos chiitas asaltaran la embajada de Arabia Saudita en Teherán, lo que condujo a que ambas naciones retiraran sus embajadores. Sin embargo, existen diversos motivos que permiten el acercamiento bilateral de estas dos naciones islámicas. Arabia Saudita ha dudado que Washington pueda garantizar su seguridad y contener el avance armamentístico iraní en la región. Riad considera viable iniciar lazos de integración con Teherán, ya que ambos países serán futuros socios comerciales en la ruta de la seda. Irán y Arabia Saudita, en el acuerdo trilateral firmado el pasado 10 de marzo en China, se comprometieron en respetar sus soberanías al no interferir en los asuntos internos de sus estados. Por otro lado, acordaron retomar dos acuerdos conjuntos de cooperación bilateral. El primero fue en materia económica, el cual plantea fomentar lazos comerciales con inversiones a nivel tecnológico, industrial, científico y cultural. El segundo fue de seguridad, donde se permita garantizar la paz regional. El director general de la Oficina de Asuntos del Golfo Pérsico de la Cancillería iraní, Alireza Enayati, destacó que la cooperación entre Irán y Arabia Saudita permitirá que los 8 países del Golfo Pérsico puedan desempeñar un papel efectivo y constructivo en la región con unificada identidad. El 17 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán destacó que existe un acuerdo con Arabia Saudita para reabrir sus embajadas antes del 19 de mayo del 2023. China es el principal comprador de productos de Irán y es el principal comprador de productos de Arabia Saudita. Por lo tanto, era una potencia que tiene buenas relaciones con ambos gobiernos. Ahora, Irán pertenece a la Organización de Cooperación de Shanghái y China es el principal miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización de seguridad, de comercio y sobre todo diplomático-político. Arabia Saudita había manifestado con anterioridad la curiosidad acerca de ser observador en la Organización de Cooperación de Shanghái. Eso implicaba un giro gigantesco frente a la dependencia que durante años tuvo Arabia Saudita de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. De modo que China, el rol que jugó fue asegurarle a Arabia Saudita su tranquilidad y la tranquilidad en su sector, vale decir, el Golfo Pérsico y todo lo que es Asia Occidental, lo que hacen es innecesario la permanencia de tropas norteamericanas en Arabia Saudí, que curiosamente tiene alrededor de 20.000 soldados, pero le significa a Arabia Saudí $12.000 mensuales por cada uno. Eso era porque Estados Unidos tenía convencido a Arabia Saudita
de que ellos lo defenderían contra la expansión de Irán y contra cualquier invasión, la posibilidad de una invasión de Rusia. De modo que todo eso se echó por tierra, de modo que Arabia Saudita, ante esa tranquilidad, a pertenecer a una organización de defensa mutua en todo ese sector, ya no necesitaba las tropas norteamericanas ni gastar esa fortuna en mantener soldados norteamericanos allí. El rol que jugó China fue asegurarle el ingreso y fue asegurarle la defensa. Las rivalidades entre la República Islámica de Irán y la monarquía de Arabia Saudita por el control de la región del Medio Oriente se originan antes de la ruptura del año 2016. Entre los muchos factores, uno importante es el tema religioso, ya que ambos países representan a dos tendencias distintas del Islam, pues los sauditas son sunitas y los iraníes son chiitas, dos ramas del Islam en pugna por décadas que tienen diferencias en materia doctrinaria, leyes, teología y organización. Esto, entre factores económicos, geopolíticos e históricos, configuran el conflicto. Ambos países además son potencias regionales, por lo tanto su rivalidad ha repercutido en otros países de la región como Líbano, Siria, Yemen, Irak y Pakistán. El reciente acercamiento diplomático entre Irán y Arabia Saudita abrió una ventana de esperanza para finiquitar los conflictos bélicos en la región del Oriente Medio. El primer país que ha dado su paso en busca de lograr conseguir la paz ha sido Yemen, quien padece una devastadora guerra civil desde hace 8 años. Según la ONU, el conflicto en Yemen ha dejado más de 380.000 personas fallecidas, de las cuales 85.000 han sido niños. De igual forma, las Naciones Unidas informó que 21 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria para este año. Así que la prioridad de factores claves del conflicto como Teherán y de Riad ha sido lograr un alto al fuego lo más pronto posible. El pasado 8 de abril, la delegación de representantes de Arabia Saudita y Omán visitaron la ciudad de Saná, capital de Yemen, para establecer negociaciones con el presidente del Consejo Político Supremo, Mehdi al-Mashhad, el cual representa a los grupos rebeldes hutis de tendencia chiita en el conflicto. El mariscal Mehdi al-Mashhad informó que en las negociaciones se planteó poner fin a la guerra civil en Yemen. Además, comentó que el pueblo yemení defenderá su libertad de independencia por medio de una paz justa y honorable. Medios locales informaron que el acuerdo firmado entre las partes mediadoras del conflicto plantea poner fin al asedio y bloqueo por parte de Arabia Saudita y la retirada del bloqueo de los puertos y aeropuertos controlados por los hutíes. Las diferencias que existían entre Irán y Arabia Saudita, primero, impulsadas por Estados Unidos, la entidad criminal infanticida de Israel, Europa, en ese sentido, con Francia y Reino Unido a la cabeza, ellos incitaban una división con Irán para mantener a estas naciones confrontadas, y al mismo tiempo estas naciones se confrontaron en Siria, en Irak y también se confrontaron en Yemen. Ahora, Irán, con mucha inteligencia y apoyo popular, logró triunfar en Irak, está triunfando en Siria y está triunfando en Yemen, pero Yemen ya está en una negociación definitiva con Arabia Saudita. Arabia Saudita había conformado una especie de sicariato en favor de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y en el caso explícito de Yemen, Yemen jamás fue ninguna situación de inseguridad para Arabia Saudita, no presentó jamás nada de eso. Pero sin embargo, ahí había otro problema, que era el control que quería Estados Unidos y las potencias occidentales de Bab el-Mandeb, donde pasa el 35% del comercio mundial. Esa es una ruta estratégica donde la única base militar china la tiene en Djibouti, al frente, justamente para impedir que Estados Unidos se apodere de Bab el-Mandeb.
Lo que quería Estados Unidos era que Arabia Saudita, funcionando como sicario, ellos se encargaran de apoderarse de Yemen, permitir ahí el dominio de Bab el-Mandeb y tener el control del comercio que afectaba a Rusia, a China, a Irán y en conjunto a la Organización de Cooperación de Shanghái. En Yemen, definitivamente triunfó la alternativa de la independencia de Yemen con el apoyo de los países ya mencionados y obviamente con Irán a la cabeza. نصل إلى تفاهمات كبيرة ثم يعودون ويلقاهم المبعوث الأمريكي ويفنش كل شيء. من خلالكم ننقل للمجتمع الدولي بما فيها الاتحاد الأوروبي تحذير هاتين الدولتين من الدفع تجاه التصعيد. العالم كله سيتضرر إذا عاد التصعيد إلى اليمن بما فيها بريطانيا وأمريكا ستتضرر. Una de las consecuencias directas del acuerdo fue el inicio de negociaciones entre las partes beligerantes en Yemen con Arabia Saudita, corredor humanitario, alto al fuego e intercambio de prisioneros, entre otras acciones. El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, Mehdi al-Mashat, anunció a la comunidad internacional que Occidente y específicamente Estados Unidos han tratado de sabotear los avances entre ambas naciones. Dijo también que el mundo entero se verá afectado si continúa la escalada de violencia en Yemen. Rusia, China e Irán, por medio de su política multipolar, apuestan a que se consoliden los compromisos firmados entre Yemen y Arabia Saudita y así permitir que las poblaciones afectadas sean atendidas a nivel humanitario, como también lograr superar el asedio comercial que sufren los territorios controlados por los hutíes. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y Agricultura de Irán, Gholam Hossein Shafei, anunció que su nación está dispuesta a restaurar los lazos comerciales y también económicos con Arabia Saudita. De igual forma, señaló que es de gran importancia construir una nueva etapa de cooperación entre los fabricantes y comerciantes privados de ambas naciones. El dirigente envió una carta a su homólogo saudita celebrando la decisión de ambos países de abrir este nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales para impulsar la cooperación económica con sus socios sauditas. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Amir Abdollahian, señaló que al promoverse la cooperación comercial entre su nación y Arabia Saudita, se podrá brindar una oportunidad única a nivel económico entre los estados del norte de Irán y todos los países del litoral del Golfo Pérsico, ya que se expandiría el comercio sin ningún tipo de bloqueo financiero. El Ministerio de Industria y Comercio de Irán explicó que las relaciones políticas han preparado el terreno para buenas relaciones económicas con Riad, al referirse que se ha exportado 14 millones de dólares en acero en los últimos meses hacia Arabia Saudita. Por otro lado, la Organización de Promociones Comerciales de Irán señaló que Teherán contempla hasta la fecha 1.000 millones de dólares en comercio con Arabia Saudita al mercantilizar no solo acero, sino alfombras, cemento y frutos secos. El logro del acercamiento comercial entre Irán y Arabia Saudita es debido a la mediación del director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, Wang Yi, que ha representado al gigante asiático como gestor en las negociaciones bilaterales de estas dos naciones islámicas. El gobierno de China, con esta estrategia de integración multipolar y de paz, fortalecerá a sus socios del Medio Oriente luego de que hayan estado confrontados por décadas a través de conflictos. Especialistas en geopolítica señalan que el impulso de estos acuerdos de paz en Medio Oriente por parte de China le permitiría consolidar su proyecto macroeconómico de carácter comercial, conocido como la Nueva Ruta de la Seda. Se espera que conecte a todos los países del Golfo Pérsico
con las principales economías de Europa, África y de Asia. La ruta de la seda lo que hace es unir a todos los países que van desde China hasta Irán y desde Rusia hasta Irán y desde el puerto de Chabahar en Irán, ahí realizar también las exportaciones a Europa. Era una ruta terrestre de ferrocarril y rodoviaria en el sentido de que acorta todo el comercio poco menos de 20 días entre China y todos esos países y Europa. Y además era un comercio donde no estaba presente el dólar. Y se integraba esta ruta de la seda, y fue el primer proyecto que se presentó, integrar a Pakistán, que era el único país que faltaba integrarse. Por eso, cuando Pakistán manifestó la idea de integrarse a la ruta de la seda con China y a la Organización de Cooperación de Shanghái, entonces Estados Unidos derrocó el gobierno de Imran Khan. Y por eso que en este momento Imran Khan nuevamente vuelve a la palestra, porque es Pakistán quien necesita integrarse, porque Pakistán, siendo un país tremendamente grande, poderoso económicamente y militarmente, se encontraba con una población viviendo en una situación bastante precaria, y eso producto de la sobreexplotación que hacía Estados Unidos de ese pueblo. Pero integrándose Pakistán a la Organización de Cooperación de Shanghái, integrándose al comercio de la nueva ruta de la seda, Pakistán tenía un salto cualitativo y cuantitativo gigantesco. Y por eso es que la población quiere integrarse ahí y separarse de Estados Unidos, puesto que Estados Unidos solo les ha chupado, le ha exprimido su sangre, por así decirlo, y no les deja más que miseria, nada más. Así que en ese sentido, la nueva ruta de la seda va a ser en menos de 5 años que, con lejos, China sea la primera potencia económica del mundo, y los países aliados de China van a tener un mucho mejor nivel de vida. Según la Administración General de Aduanas de China, en el primer trimestre de 2023, los intercambios comerciales entre China e Irán superaron los 4.045 millones de dólares, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, que se ubicó en 3.855 millones de dólares. Además, China pasó a ser el mayor socio comercial de Arabia Saudita en diciembre de 2022, tras firmar una treintena de acuerdos comerciales multimillonarios. Según el Observatorio de Complejidad Económica, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, las exportaciones de China hacia Arabia Saudita fueron 3.85 mil millones de dólares, mientras que sus importaciones fueron de 6.26 mil millones de dólares. Y solo China es mayor importador de petróleo de Arabia Saudita que toda la comunidad económica europea en conjunto. De ese nivel estamos hablando. Pero hay otra diferencia mayor, que China compra a un precio justo. En todo el comercio de China con todo el mundo, no solo con Arabia Saudita, la relación de China con los países es de buenas relaciones, buenos negocios. Compra bastante de los países y vende bastante a los países. Es situación de conveniencia mutua. No al estilo norteamericano, que te invade, derroca gobierno, utiliza títeres para que gobiernen un país, le entreguen sus riquezas casi gratuitamente, y es una permanente política del garrote. Como por dar un ejemplo, en la propia Venezuela, el intento de apoderarse del petróleo venezolano ante la ausencia del petróleo iraní y el incremento del comercio de Arabia Saudita con China, quería apoderarse y quiere apoderarse del petróleo de Irán, de Venezuela. China es el principal comprador de petróleo hoy en día de Arabia Saudita, le sigue la Unión Europea y en tercer lugar Estados Unidos. Es el mayor comprador. Si a eso le agregamos que Irán es el segundo mayor vendedor de petróleo a China, la alianza de China con Arabia Saudí en la Organización de Cooperación de Shanghái hace de esos dos países un poder inequívoco en lo que es Asia Occidental
Asia Central, y con eso no solo se pacifica la zona, sino que además se impide definitivamente la aventura militarista, golpista, norteamericana y de Francia y Reino Unido. Solo para concluir, y para que tengan un ejemplo, Reino Unido y Francia son países vendedores de petróleo. Lo curioso es que no tienen petróleo. Se lo roban de los países más débiles. La misión diplomática iraní ante la Organización de Naciones Unidas ha destacado que el restablecimiento diplomático entre Teherán y Riad tendrá implicaciones positivas no solo a nivel bilateral, sino también regional. Varios países del Medio Oriente se han pronunciado en apoyo a esta noticia, ya que muchos de ellos dependen de la ayuda de estos dos países y consideran que lo más idóneo para fortalecer la economía regional sería consolidar la paz. El Ministerio de Exteriores de Omán ha acogido de forma satisfactoria el acuerdo entre Teherán y Riad. Anunciaron que la integración de estos dos países permitirá reforzar la seguridad y la estabilidad regional. De igual forma, el Ministerio de Exteriores de Irak recibió gratamente el acuerdo bilateral entre el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán por medio de un comunicado donde exponen que valoran la apertura de una nueva página de restablecimiento diplomático. Otra reacción provino de Egipto, que desde 1979 no tiene relaciones diplomáticas con Irán. Sin embargo, su Ministerio de Exteriores se pronunció al decir que sigue con interés el anuncio del acuerdo saudí-iraní y que aspira a que este nuevo periodo de integración permita rebajar la tensión militar en la región. No solo los países de Oriente Medio se pronunciaron, ya que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que todo lo que pueda contribuir a reducir las tensiones es positivo. En contraparte, por China, Wang Yi explicó que los países de Occidente han provocado deliberadamente conflictos para satisfacer sus propios intereses, causando turbulencia y un gran sufrimiento a los habitantes de la región. Con estas nuevas medidas de diálogo, se busca pasar esa página de confrontaciones e iniciar un proceso de paz. Arabia Saudita, por encargo de Estados Unidos, de la entidad del gobierno nacional sionista, de la entidad infanticida de Israel, quisieron derrocar al gobierno de Siria, no porque tenían una diferencia de carácter político, sino que también era económica en relación a todo lo que habíamos hablado recién. Porque Arabia Saudita con Qatar en un inicio, y los Emiratos Árabes, por iniciativa de Estados Unidos, querían crear un oleoducto que desembarcara en el puerto Haifa, en el Estado Nacional Sionista, y desde allí exportar a Europa. El principal perjudicado era Rusia, por un lado, porque es el mayor exportador de petróleo y gas a Europa, y en segundo lugar, se interrumpía la nueva ruta de la seda China. Este era un golpe al corazón de la Organización de Cooperación de Shanghái. Eso explica la posición de Rusia a intervenir militarmente directo en Siria. Por lo tanto, no era una diferencia entre Siria y Arabia Saudita en sí, sino que Arabia Saudita vuelve a funcionar como sicario en contra de Siria por encargo de Occidente. Afortunadamente, eso se detuvo y hay implicancias mucho mayores en esa situación. Desde la integración de 10.000 terroristas uigures que son de la provincia de Xinjiang de China, donde Estados Unidos quiere promover la creación de un Estado independiente. Ya hay un movimiento guerrillero que lucha contra el gobierno chino en la provincia de Xinjiang con la minoría uigur. Habían uigures entrenándose en Siria. Habían tayikos, más de 10.000 tayikos también, en Irak combatiendo contra el gobierno iraquí. Y eso porque querían también derrocar el gobierno tayiko por donde entra todos los oleoductos y gasoductos a China.
O sea, está todo reunido, todo lo que hemos conversado está todo unido ahí. O sea, nada es independiente y nada es al azar. Analistas internacionales plantean que las actuales negociaciones diplomáticas de Irán con Arabia Saudita han motivado a que otras naciones del Oriente Medio, que están también en conflictos internos como Yemen y Siria, por ejemplo, logren negociar con el gobierno de Arabia Saudita para buscar concretar la paz que tanto ha costado en esa región del mundo durante los últimos años. Lograr la paz en Oriente Medio implicaría una nueva era en Asia Central, Asia Occidental y también para todo el mundo. Pusimos el punto en la I.